Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 12 al 23, donde dice la palabra del Señor, que entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos: los apóstoles, a los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, en Cilicia, salud. Así comienza la carta que Jacobo dicta para eh, enviar a las iglesias. Pero este pasaje comienza diciendo que la multitud cayó. Es interesante que Lucas nos señale que no eran pocos los que estaban reunidos, sino una auténtica multitud, todos los cuales, después del discurso de Pedro, guardaron silencio, de manera que pudieron oír la defensa de Bernabé y Pablo, que contaban el respaldo que Dios les había dado en medio de los gentiles. Lucas no nos cuenta el discurso de Pablo en esta ocasión, porque tampoco era necesario. Ya nos ha relatado anteriormente todas las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos. Callados entonces, Pablo y Bernabé tomó la palabra Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Es el hermano de Jesús, que estaba ejerciendo de pastor en la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 12, versículo 17, vimos que es mencionado junto a los apóstoles. En ese pasaje, el apóstol Pedro reconoce la autoridad pastoral de Jacobo al mencionarlo incluso antes que a los apóstoles. Así pues, Jacobo, oídas las partes y tras consulta con los apóstoles y los ancianos, concluye el concilio respaldando el testimonio de Pedro con la palabra de Dios, citando al profeta Amós, demostrando que la inclusión de los gentiles no era una novedad, sino que ya había sido profetizada y él formaba parte del plan eterno de Dios. En el verso 19, la autoridad de Jacobo queda de manifiesto al decir: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, que no se les incomode, no se les moleste a los gentiles que se convierten a la fe de Cristo, sino que tuviesen en cuenta solamente algunas cuestiones culturales que repugnaban a los judíos y innecesariamente que dificultaba la integración de los gentiles en la iglesia. ¿Se les exige el cumplimiento de estas normas para la salvación? No.
en absoluto. Se les pedía para el mantenimiento de la buena convivencia. Véase el verso 29, que más bien parece casi un ruego más que una exigencia, ¿no? ¿Debemos nosotros ahora cumplir estos preceptos de la ley para salvarnos? Nuevamente, no, de ninguna manera. El hombre, como concluye Pablo, es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. Queridos hermanos y amigos, en tiempos de conflicto, saber escuchar con humildad es el primer paso para la paz. La conclusión de este primer concilio refuerza la idea de que el Evangelio es universal, no solo para los judíos, y que además no hay que exigir a los gentiles que se convierten el cumplimiento de la ley de Moisés. La fe en la gracia de Cristo es suficiente. Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, establece que los milagros que se hicieron entre los gentiles confirmaban que Dios estaba uh, respaldando la obra de Pablo y Bernabé. Por tanto, Dios no está limitado por nuestras estructuras religiosas ni por nuestras posturas culturales. También muestra este pasaje que la palabra de Dios es la base, debe ser la base siempre, es la base de la verdad. Toda decisión importante debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. El concilio muestra cómo creyentes de trasfondos distintos, judíos y gentiles, pueden convivir en armonía, sin uniformidad cultural. Debemos valorar la diversidad cultural, buscando la unidad en lo esencial y la libertad en lo cultural. A veces nuestras tradiciones o reglas humanas pueden ser barreras innecesarias. Debemos evitarlas, preguntándonos, ¿esto ayuda o dificulta que la gente se acerque a Dios? No hay que imponer reglas, cargas innecesarias a los nuevos convertidos. La fe en la gracia de Dios es suficiente para nuestra salvación y esto debe llevarnos a entender la importancia de no imponer reglas religiosas que no sean esenciales para la fe. Este pasaje es un modelo de cómo resolver los conflictos, aún los conflictos doctrinales, con humildad, con diálogo, dependiendo del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu de Dios. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra, a tenerla en cuenta en nuestra vida, conforme a la voluntad de Dios, que podamos glorificar al Señor en todo lo que hagamos, también cuando tenemos conflicto entre nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.